A veces es importante saber traducir un enunciado, porque la mayoría de los ejercicios de matemáticas se resuelven por medio de ecuaciones. Veamos rápidamente. Vamos a pensar que un número cualquiera en álgebra lo vamos a llamar con cualquier letra, puede ser con A, con B, las usuales. Usualmente decimos que un número cualquiera, lo vamos a llamar con la letra X, es lo más usual. Pensando en que el número cualquiera lo llamamos X, vamos a pensar en el doble del número. Les voy a dar un segundo para que lo piensen. Bien, si pensaron 2X, estaríamos hablando del doble de un número. Muy bien. El triple de un número, de la misma manera. El triple de un número, entonces en este caso sería 3X. Muy bien. La mitad de un número. A veces usualmente lo escribimos como X dividido entre 2 o X sobre 2. Recordemos que estas notaciones son completamente válidas. X dividido 2 o X sobre 2. Las 2/3 partes de un número. Resulta que cuando tenemos fracciones, 2/3 partes, es usual colocar la fracción, las 2/3 partes de un número, y la palabra de la traducimos con una multiplicación. Las 2/3 partes de un número. Listo. Bien, pensemos en la siguiente. Un número disminuido en su tercera parte. Aquí es importante leer muy bien el enunciado y saber que nos están haciendo referencia a su tercera parte. Entonces, un número, sabemos que es X, disminuido, resta, en su tercera parte, no en la tercera parte, sino en su tercera parte. ¿En la tercera parte de quién? De él mismo. Entonces vamos a disminuirle la tercera parte del mismo número. O sea, sería X menos 1/3 de X. Miremos el siguiente ejercicio. A diferencia del primero, nos dice un número disminuido en 1/3. Es diferente, pero usualmente la gente lo confunde. Entonces diríamos un número X disminuido menos en la tercera parte. Bien, el cuádruple de un número aumentado en su cuadrado. Rápidamente dice, el cuádruple de un número sería 4X aumentado más en su cuadrado. ¿En el cuadrado de quién? De X. O sea, vamos a tener X a la 2. Miremos el siguiente. La suma de dos enteros consecutivos. Bien, vamos a pensar en lo siguiente. Si nuestro entero es el número 2, ¿quién es el consecutivo de 2? 3, muy bien. Y si nosotros pensamos en una fórmula para sacar el consecutivo, debemos sumarle 1. O sea que si nosotros tuviésemos el 2, el número consecutivo sería 2 más 1. Pero como están haciendo referencia a cualquier entero consecutivo, debo cambiar el 2 por la letra X. Y así tendríamos enteros consecutivos. X es un entero y X más 1 sería el siguiente entero consecutivo. Bien. El producto entre un número y su doble. Entonces tenemos un producto, miren. Debemos hacer la operación, producto. Entre un número, o sea, entre X, y su doble. Entre X y 2X. Bien, miremos la siguiente. La raíz cuadrada de la diferencia del doble de un número y su cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada es la operación que va por fuera, raíz cuadrada del doble de un número, 2X, y de su cuadrado. Como es una diferencia, estamos hablando de X y X a la 2. Miremos el último, el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. Entonces, aquí nos dicen cuáles dos números, puedo utilizar dos letras, X más Y. Y como nos dicen el cuadrado de la suma, debo colocarlo de la siguiente manera. El cuadrado de la suma. Bien, vamos a hacer este ejercicio, es un poco complejo, pero la idea es que sepamos plantearlo y dice de la siguiente manera. La suma de tres enteros consecutivos, pares consecutivos, es 42. Encuentre el número par menor. ¿Listo? Vamos a pensar rápidamente en los números pares. El número par son 2, 4, 6, 8, etc. ¿Sí? Pero todos sabemos que son productos de multiplicar cualquier número natural. ¿Por qué? Por 2. Por ejemplo, este 2 es 2 por 1, este 4 es 2 por 2. Vamos a colocar otro color 2 por 1. 2 por 2. Este 6 es 2 por 3. Este 4 es 2 por 4. Y si se dan cuenta, los colores, los números en azul son los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todos van a salir de multiplicar por 2. O sea que si nosotros nos referimos a los números pares, podemos colocarlo como 2 por X. Entonces, tenemos nuestro primer par consecutivo, nuestro primer par. Entonces, ese es el par número 1. Vamos a encontrar el par número 2, el consecutivo. El consecutivo sería, digamos, si nosotros tenemos 4, el par consecutivo sería 6. ¿Y cómo sale este ejercicio? Pues sumándole 2. Entonces tendríamos 2 por X más 2. Y el siguiente consecutivo partiendo del 4, ¿quién sería? Sería el par número 3. Sería 2X más, ¿y cuánto le sumamos? 4. Entonces, en este caso vamos a tener tres pares consecutivos. 2X, 2X más 2 y 2X más 4. Entonces, cuando nos dicen la suma de tres enteros pares consecutivos es 42, debo plantear primer par consecutivo más, porque nos están diciendo la suma. Entonces 2X más 2X más 1, perdón, más 2X más 2, que es el siguiente par consecutivo, más 2X
2x más 4. Está ahí. Y dice que la suma de esos tres pares consecutivos es 42, entonces aquí colocamos 42. Y queda establecida nuestra ecuación, 2x más 2x más 2 más 2x más 4. Voy a colocar acá paréntesis para que ustedes puedan verificar que este es el primer par, este es el segundo par y este es el tercer par. Todo igual a 42. Bien, vamos a pensar en cómo resolvemos ese tipo de ejercicios. Resulta que en términos de las letras vamos a hablar de los términos semejantes. Los términos semejantes son los que tienen la misma letra. Entonces aquí tenemos 2x, 2x y 2x. Voy a sumar los coeficientes que acompañan las letras. Por ejemplo, este es el 2, 2, 2, sumaría 2 más 2 más 2, da 6. 6x. Y después sumo los términos que son independientes, los que no tienen las letras. 2 más 4, 6. Es igual a 42. Bien, recordemos que para resolver ecuaciones, nosotros siempre vamos a trabajar el concepto de una igualdad. ¿Listo? Siempre partimos de una igualdad. Lo que hagamos a un lado de la ecuación, lo hacemos al otro lado de la ecuación. Recuerden que es como una balanza. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a despejar este 6x, que es la idea de las ecuaciones, resolver las x, entonces lo que hacemos es despejar las x. Vamos a empezar con las operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un más 6. Siempre lo vamos a despejar con la operación contraria. Entonces tenemos 6x más 6. Para quitar este 6, resto 6. Y recordemos, el concepto de igualdad quiere decir que si yo resto 6 acá, resto 6 también acá. Quedaría 6x, 6 menos 6, 0. Pues quedaría más 0, igual 42 menos 6. Eso es igual a 36. En este caso, pues sumamos, eso es igual a 0 más 6x es 6x, entonces tendríamos 6x es igual a 36. En este caso podemos dividir ambos lados por 6 para despejar la x. Dividimos por 6, dividimos por 6. Y entonces va a quedar 6 dividido 6 da 1, o sea quedaría x es igual a 36 dividido 6 da 6. Quiere decir que x vale 6. Entonces en el siguiente paso voy a reemplazar las x por 6. Entonces, reemplazando las x por 6 va a quedar de la siguiente manera. 2 por 6 en este caso, o sea eso es igual a 12. El primer par es el número 12. El siguiente sería 2 por 6 más 2. 2 por 6, 12 más 2, 14, el siguiente par. Y el último sería 2 por 6 más 4 es igual a 16. 2 por 6, 12 más 4, 16. Y tenemos los tres pares consecutivos, 12 más 14 más 16. En efecto, si nosotros sumamos 12 más 14 más 16, eso es igual a 42. Listo, muchachos.